Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una edición más de Azul en Concreto, el espacio único de la máquina cementera de la Cruz Azul, uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, si no es que el mejor para muchos de nosotros, esta maquinita consentida, la que queremos muchísimo. Hoy tenemos un programa bastante interesante, tenemos la figura tiene muchas cosas que ver con nosotros y con, obviamente, y hablo con nosotros porque nos tocó vivirlo, no sabemos, me imagino que Jorgito Huerta lo ubica, pero lo ubica a lo mejor solo por cuestiones a lo mejor de nombre, no sé si le tocó verlo jugar, ya lo preguntaremos, pero si no ya se chutó, hay algunos videitos de él, no es tan grande, pero sí lo va a ver. Pero bueno, vamos a hablar largo y tendido de los próximos 59 minutos. Muchísimas gracias por los ratings, aprovechando el comercial. Muchas gracias por los ratings en Corte del Hueco Radio, a través de Radio Expresión México. Ahorita terminando métanse para allá porque va a haber hoy un programa de una hora, ¿no? Para hoy, para hablar sobre el tema de la selección mexicana y los cachirules. Bueno, no los cachirules, los naturalizados. Tema que desde 1938, más o menos por ahí, la selección mexicana ha contado con algunos extranjeros. Vamos a ver cuáles han marcado alguna tendencia, etcétera, etcétera. Pero no estoy solo, estoy en compañía de grandes colegas y amigos que ya están con nosotros. Uno de ellos regresa, se fue muy largo de vacaciones, salió caro el señor, pero bueno, ya está de vuelta por acá. El buen Jorgito Huerta. Mi querido Jorge, ¿cómo andas, amigo? Hola, mi querido Beto, un gusto de nueva cuenta reencontrarnos aquí en este espacio de Azul en Concreto. Saludos para ti, para los compañeros que ya se van a ir uniendo con nosotros y por supuesto para la audiencia, ¿no? Doblemente contento, primero de regresar aquí a este espacio y segundo porque la máquina atraviesa también un gran momento. Sí, eso sí, la máquina atraviesa un gran momento, pero vámonos con el otro. Ahí está, bienvenidos a Azul en Concreto. El otro, el buen Lucio Mesa. Mi querido Lucio, ¿cómo andas, amigo? Un abrazo. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Abrazo, va? amigo. Un saludo para Jorgito también, un abrazo con mucho cariño. Aquí estamos con el gusto de siempre para platicar de lo que nos apasiona, de nuestro equipo favorito, y que aquí, pues, en este espacio sí ya no podemos ser tan objetivos. Totalmente de acuerdo. Vámonos con la jornada número 7 del fútbol mexicano, que terminó prácticamente el día lunes. Termina con el partido entre Pachuca contra el conjunto de Tigres, gana 2-1 el Pachuca. Las Águilas del América ganaron 4-0 al Pueblito de mi corazón. Le declaro la guerra a la América por ganar al Pueblito de mi corazón. 3-2 el Atlas le gana al San Luis, juegazo a lo Atlas, lo gana muy bien. 2-1 el León al Santos Laguna. Necaxa cae 0-3 ante Toluca, había hecho un partidazo, pero del 80 al 90 se le acabó el poncha al Necaxa, cayó 3-0. Mazatlán saca un sorpresivo empate a 1 ante el Tijuana. Pumas sigue invicto y le gana 2-0 al conjunto de Monterrey, y partido por puesto por la situación que había ocurrido en el país. Ya sabíamos que el abatimiento del señor Mencho pues termina por clausurar o bueno, posponer el partido entre Querétaro contra Juárez. Pero vamos a entrar de lleno a lo que pasó. Un partido que llamaba la atención, llegaban los dos mejores sin duda, los dos que han jugado mejor fútbol. A este partido se efectuaba en el estadio Cuauhtémoc. Chivas venía de visitante, llegaba con un récord de 6 partidos ganados, el último al América 1-0, aplastando al América, fue superior al América, y Cruz Azul venía de ganar también. Cruz Azul venía de ganar, venía de sacar las papas al fuego y dijo, voy a hacer todo lo posible por quitarle el invicto a Chivas. Creo que es el mejor partido que yo le he visto a Cruz Azul en el torneo hasta el momento, y el peor partido, Jorge,
que juega Chivas. Los dos equipos llegaron con un severo problema atrás en la defensa, no se podían, han recibido muchos goles, no hay partidos, 3 partidos, Chivas no ha recibido gol, Pachuca, al América y creo que a Juárez, los únicos 3 partidos que no ha recibido gol Chivas. Cruz Azul más o menos anda por el mismo rubro, hacen muchos, pero les hacen también goles. Entonces, creo, Jorge, que es un partido bastante bueno. Empieza el Toro Fernández haciendo un golazo de cabecita. El segundo es Charlie Rodríguez. Empata para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Empata en su momento. Sepúlveda, que no lo celebra por respeto, le dolió hacerle gol a Cruz Azul, Jorge. Sí, Beto, ya bien lo comentas. Creo que, como bien lo dices, ¿no? Un partido que su presupuestaba complicado para los dos equipos por la paridad de momentos que venían los dos equipos, los dos con un buen pasaje de fútbol. Chivas creo que se ha mantenido más estable a lo largo del torneo, a comparación de Cruz Azul, que creo que ha venido de menos a más, con un arranque pues complicado entre tema de transferencias, jugadores que llegaban, jugadores que no llegaban. Creo que ya ahorita el equipo se ve un poco más estable en todos sentidos, en tema ya administrativo, en tema fútbol también ya veo un Cruz Azul un poco más estable y creo que llegó un buen momento para este partido, al igual que Chivas, que venía también con el envión de haberle ganado el Clásico Nacional al América y además jugando bien, ¿no? Como líder del torneo con 6 partidos llegaba a este encuentro con victoria. Y bien lo dices, ¿no? Un partido que se esperaba parejo. Creo que el primer tiempo Cruz Azul fue mejor, ligeramente mejor que Chivas. Me parece, quiero aplaudir a mi punto de vista el parado que hace el Arcamón, ¿no? Sabía que el medio campo de Chivas era de lo mejor que traía Chivas, ¿no? Fue la clave para ganarle al América, a mi punto de vista, hace 2 semanas. En este fin de semana creo que Cruz Azul lo leyó de buena manera. También en un duelo muy interesante en el medio campo. Se sabe que Cruz Azul tiene uno de los mejores medio campos de la liga. Para mí, Sin personalmente, el mejor medio campo de la liga. Y además carga viene de ciertas zonas que creo que fueron fundamentales en el primer tiempo, ¿no? Charlie, yo lo vi muy, muy inclinado hacia la banda izquierda, aprovechando la situación de que se sabe que Richard Ledesma es un jugador que sube mucho por ese carril. Aprovecha ahí Charlie para sobrecargar esa zona junto con Rotondi, ahí generar superioridades. Al final el tema de Palavecino para mí fue una de las claves más importantes de este partido. Las 2 asistencias las coloca él, además de lo que lo aportó en el juego a Cruz Azul, tanto jugando rápido, jugando simple, en las salidas de medio campo hacia adelante también era un jugador que generaba bastante jugada de peligro. Y el segundo tiempo creo que la situación cambia, ¿no? Chivas sabiéndose abajo del marcador con esta anotación del Toro Fernández de cabeza, evidentemente Chivas busca el empate. Creo, a mi punto de vista, que el Arcamón tarda un poco en hacer los cambios, específicamente el de este muchacho Rodarte, ¿no? Que se habilita para este partido como carrilero por derecha. No lo hace mal, pero sí me queda la sensación de que le falta un poco más de trabajo en esa zona. El tema de los perfiles creo que se le complicó mucho. Y cuando ya le meten a un jugador como Camberos, que tiene estabilidad en el 1 contra 1, para mí le complica mucho el partido a Rodarte. A mi punto de vista era muy evidente que tenía que hacer antes el cambio de Jorge Campos, que es un jugador más rápido, que se le facilita más la marca 1 contra 1 contra ese tipo de jugadores como Camberos. Lo hace ya demasiado tarde porque llega el gol de Ángel Sepúlveda. Y para fortuna también creo que un poco de fortuna para Cruz Azul, el gol de Charlie viene rápido, ¿no? Hay que decir también la buena lectura de Charlie para ubicarse en el buen momento y espacio para este centro de Palavecino. Y al final, en un balance general, creo que el resultado de Cruz Azul y la victoria, a mi punto de vista, es justo. Aprovecha bien los momentos. Repito, el primer tiempo para mí fue superior a Chivas. Creo que el Arcamón sabe adecuar en buenos momentos. Repito, creo que sí tarda un poco en hacer ciertos cambios, pero al final le termina saliendo la partida. Y al final y al cabo nos dejan un buen partido a los dos equipos, donde a mi punto de vista Cruz Azul se lleva la victoria de manera merecida. Sí, Lucio, pues decir que el partido termina porque obviamente, como dice Jorge, el primer tiempo Cruz Azul es muy señor, pero el segundo Chivas, tras ir abajo en el marcador, tiene que ir a buscar el resultado y por ende se lleva las estadísticas, 12 remates totales, 4 portería, 57% de posición de pelota, 255 pases, más del 75% de precisión en los mismos, 16 faltas, cometió 4 faltas más que la máquina, 3 tarjetas amarillas. Cruz Azul tuvo 7, no hubo rojas, posiciones adelantadas solo tuvo 1, tiros de esquina ambos tuvieron 2. Un partido que
En estadísticas, Lucio, suena muy parejo porque Cruz Azul tuvo 8 remates totales, 2 a portería, 43% de la pelota. Sin embargo, nosotros lo que veíamos en la televisión era otra cosa. Un Cruz Azul poderoso en el primer tiempo y unas Chivas que se dieron un poquito y cuando alcanzan en el marcador a Cruz Azul, ya no supieron qué hacer. Creo que se nos trabó el buen Lucio. Sí, creo que sí. Aquí estamos, aquí estamos. Te hacía la pregunta, mi querido Lucio, te hacía la pregunta de que, o sea, después de las estadísticas que vimos, puede ser podemos decir que es un partido muy parejo. Cruz Azul domina primer tiempo, Chivas segundo, pero el tema está en que cuando Chivas hace el empate, parece que el empate lo perjudica porque Cruz Azul vuelve a retomar la pelota y deja de atacar. Pues mira, yo vi un partido muy parejo de dos equipos con dos realidades pero muy claras. Guadalajara ha estado jugando muy bien al fútbol, sí entender que jugar bien al fútbol es respetar un sistema de juego, respetar un estilo. El equipo de Guadalajara tiene desde la temporada pasada y antepasada, han estado jugando bien bajo la gestión de Milito. Creo que han encontrado ese camino correcto para poder obtener resultados. Es un equipo ligero, es un equipo de jóvenes, son muy rápidos, las transiciones les hacen muy rápidas, pero precisamente porque son equipo de jóvenes, se encontraron con un equipo mucho más hecho que es Cruz Azul y ya afloraron las partes de las áreas de mejora, como se le dicen en las empresas, ¿no? ¿Qué sucede? Que defensivamente Guadalajara pues también tiene sus asegúnes. Cruz Azul con un par de jugadas, con un par de situaciones claras, pues mostró la fuerza que tiene también Cruz Azul. Guadalajara es un equipo que tiene arranques, vuelvo a insistir, muy bonitos a la hora de jugar al fútbol. Cruz Azul ya tuvo esa etapa, perdón, hace un par de años, en la cual pues a todo el mundo deleiteaba, a propios y extraños llamaba la atención de cómo jugaba Cruz Azul. Anselmi estaba siendo candidateado para la selección mexicana, etcétera, etcétera. Aquí lo importante que tenemos que ver es que fue un partido extremadamente parejo, con dos equipos que tuvieron una formación espejo, en donde ambos metieron cinco jugadores atrás, 4 jugadores en la media cancha y un centro delantero de referencia. Con la diferencia de que agarraron personal al Hormiga, Will Ardita se dedicó a ser su policía, lo trajo pero a jalones, empellones, piquetes de costilla, lo que se hacía hace 40 años, que yo me acuerdo se hizo en este juego. Y este muchacho pues no aguantó la presión, le quedó muy grande el partido en ese momento, siendo un jugador de muy buena calidad, pero en un partido ya de carácter mucho más serio, Cruz Azul dio un golpe en la mesa. El marcador fue justo, yo creo que Cruz Azul fue efectivo en las dos áreas, Guadalajara no fue efectivo en las dos áreas, claro. Tuvo algunos despistes y tuvo algunas jugadas en las cuales tuvo la oportunidad de hacer gol, pero no los hizo, y Cruz Azul en las dos que tuvo de fortuna las metió y ahí está el resultado. Cruz Azul mostró una jetatura sobre el equipo de Guadalajara. Yo no le diría paternidad, porque eso me parece muy tonto, no me gusta decir que Guadalajara es hijo de Cruz Azul. Nadie es hijo de nadie, simplemente Cruz Azul mostró mayor fortaleza tanto mental como física, un mediocampo esplendoroso el de Cruz Azul, un mediocampo que está afianzándose cada día más y fue la prueba más dura que ha tenido el Guadalajara y lastimosamente para ellos pues no la pasó. Ahora viene otro partido muy importante para Guadalajara la semana que entra y creo yo que también sigue peligrando su primer lugar porque Cruz Azul va a visitar un Monterrey que ha estado desdibujado y Cruz Azul tiene amplias posibilidades de ir a hacerle partido al Monterrey allá, porque hay una jetatura también en torno a los resultados entre Monterrey y Cruz Azul, así como con Guadalajara también, que Cruz Azul ha tenido mejores resultados en los últimos 2 o 3 años en contra de las Chivas. Sí,
La verdad que sí, mi querido Lucio, o sea, este equipo de Cruz Azul, no hay que decir que fue el papá de nadie, simple y sencillamente aquí estamos, miren, tenemos comentario de un fan de Chivas, dice, saludos, para mí era falta el gol del Toro Fernández, se mira que el Toro le jala la camisa a Campillo, muchas gracias, pone 1-1, marcador final, no 2-1, en el sentido de que por la falta para nuestro querido Cris Gama. Gracias, aquí damos réplica a los comentarios, los pasamos y damos réplica. Jorge, ¿para ti es falta la que dice? No, para mí no hay falta en ningún momento. Creo que el Toro le gana bien la posición. Creo que Campillo intenta anticipar, no fildea de buena manera el balón y el Toro con la potencia que sabemos que tiene, se impone con la fuerza que tiene él y termina metiendo un buen cabezazo, pero para mí no hay falta. Es el contacto normal de una jugada. Lucio, ¿para ti es falta? No, pero por supuesto que no. Mira, y no importa si para mí, para Jorge o para Cris es falta. Para el árbitro y para el VAR no falta. Y es más, cayó el gol y yo no vi a ninguno del Guadalajara reclamando la jugada. Una jugada viril en la cual el Toro le saca un pedazo tremendo a la hora de suspenderse en el aire, claro. Y fue una jugada muy rápida. Entonces, para mí no creo que haya tenido ninguna... Hubo otras jugadas en donde probablemente el árbitro haya sido por demás condescendiente. Por ejemplo, en las jugadas sin balón que Dita estaba con el Hormiga, hubo algunas jugadas que bien se pudieron haber marcado, digo, porque estaba aventándolo, tocándolo, etcétera. Eso sí se pudo haber marcado en algún momento, pero como la pelota no estaba en juego, muy probablemente el árbitro no se haya dado cuenta. Pero esa jugada en concreto, me parece que fue una jugada completamente funcional, completamente, deportiva. Lo que yo vi en este partido fueron dos equipos brindándose al 100%, dos equipos que están mostrando hacia dónde van, y un equipo que, bueno, pues le tiene tomada la medida al otro en relación a los resultados, porque por más que juegue bien el Guadalajara, porque Guadalajara, vuelvo a insistir, desde que llegó Milito, Guadalajara está jugando de manera muy agradable y muy ofensiva, pero también hay un detalle, que eso también hay que ponderarlo. Jugar bien tiene que ver con ganar, porque sí. Si no ganas y juegas bien, entonces ¿dónde está la lógica? Correcto, pero bueno, son parte de las cosas, dejemos este tema, vámonos al que sigue, que aquí está, la tabla general, damas y caballeros, tenemos al Guadalajara con 18 puntos, Cruz Azul con 16, Pumas, si no me equivoco, con 15 por ahí, Toluca 13, el Pachuca 12, el Atlas 11, América 11, Tigres 11, ahí estamos viendo, son los primeros 8, hoy el play-in sería de esta manera, bueno, no hay play-in, sería la liguilla, mejor dicho, y vámonos ahora sí a lo que gusta, que es la jornada número prácticamente la 8, donde nos va a dejar equipos muy importantes, Mazatlán contra el Pachuca, partido que puede llamar la atención cuánto se va a comer el Mazatlán del Pachuca, Querétaro Santos, juego de malitos, Juárez contra el Atlas, Tijuana contra Pumas, San Luis contra el Puebla, Chivas contra Toluca en el estadio Nemesio 10, León contra Necaxa, América, ojalá y pierda el América contra los Tigres, y vámonos al que nos gusta, se viene otra vez, no sé si es mala planeación, sea bueno o malo eso, ahorita vamos a escuchar los puntos de los panelistas, pero se viene otra vez la tripleta de partidos. Cruz Azul se enfrenta ahorita a media semana la próxima o dentro de 15 días, vuelve a enfrentarse a Monterrey en Monterrey por la CONCACAF Liga de Campeones, y una semana después se vuelven a enfrentar ahora en el Estadio Cuauhtémoc para la vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones. Jorge, hay una presión grandísima para los dos técnicos. Uno, porque le han dado un equipazo que es Cruz Azul con Larcamón, que lo quieren que sea sí o sí campeón. Cruz Azul debe ser campeón porque trae un equipazo y trae un proyecto que se ha ido creciendo muchísimo, pero también tienen un técnico del otro lado en Monterrey que no da una y no se sabe. Yo creo que todo depende de las maneras en cómo se nos fue Jorgito, ahorita a ver si regresa por ahí Jorgito. Lucio decía, todo depende de las maneras en cómo se den los partidos. Tú sabes que la prensa en Monterrey es maldita, y perdón por el calificativo, pero es la verdad, es maldita ya. Si no le gana
Monterrey a Cruz Azul en la ida de la CONCACAF y en este partido del sábado, yo creo que van a exigir la cabeza de Torrent. Mira, más allá de la plantilla, más allá de la dirigencia que siempre se preocupa por parar grandes equipos, más allá de la gran infraestructura que tiene este equipo, yo creo que tienes toda la razón al calificar a parte de la prensa regia. La prensa regiomontana es una prensa con una característica muy especial. Son aficionados al fútbol de hueso colorado que tienen puesta una camiseta y traen un micrófono en la mano. Esta parte me parece que es muy importante subrayarla porque los debates son muy calientes y generalmente no impera la cordura, impera el fanatismo y hablan de técnicos que se deben de ir según su criterio, etcétera, cosas que me parece que están muy alejadas de la realidad. Yo creo que este partido va a ser un partido muy complicado. Los dos equipos están pasando por realidades distintas. Cruz Azul está sacando puntos que a excepción de esa derrota que tuvieron el partido contra el León, que fue una presentación muy lastimosa para Cruz Azul, pero no tuvo la capacidad de sacar una victoria. Entonces, pues digo, merecido lo tiene, no estoy justificándolo. Y Monterrey ha tenido algunos partidos en los cuales pues le ha costado mucho trabajo, y sobre todo cuando sale de Monterrey. Cuando sale de Monterrey se desdibuja completamente. El equipo, voy a utilizar una de tus frases favoritas, se le cae al técnico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Eso solamente a la interna lo saben. Y pensar en una renovación de proyecto, este técnico ya ha demostrado en otros equipos aquí en México que es un técnico con la suficiente capacidad y calidad para liderar un proyecto como este. ¿Qué ocurre? Pues no, simplemente ellos lo deben de saber, porque la realidad es que se les cae el equipo al técnico y no son los regulares que podríamos creer en función de la plantilla que tienen. Una plantilla de jugadores muy notables, una plantilla de jugadores muy poderosos todos ellos, con una trayectoria importantísima, pero bueno, este equipo se le juzga por lo que puede hacer, no por lo que ha hecho, porque al final no ha hecho nada. Y Cruz Azul pues ha dejado buenas sensaciones, pero tampoco ha ganado un campeonato salvo el de la CONCACAF. Y si te das cuenta, el equipo que Cruz Azul tenía en la CONCACAF, ya son muy poquitos los que quedan, porque ya la mayoría ya se fue por la puerta de enfrente o por la puerta de atrás. Y este equipo tiene eso, esa renovación constante, ¿sí? La dirigencia quiere encontrar a ese 11 tipo que le permita ganar la décima a la institución. Pero ahí están los dos torneos. Yo veo, y en relación al otro torneo, me parece que este resultado va a ser muy diferente a cómo se van a confrontar el otro, porque Cruz Azul va a ir a buscar los dos torneos, definitivamente. Ya lo hizo la temporada pasada y lo va a hacer en esta. Precisamente por eso probablemente le dé partidos a Kevin Mier, le dé juego a Pancho, a Pedro, a Jorge, a quien esté. Sí, así probablemente va a estar el equipo de Cruz Azul, pero son 3 partidos, si me permites. Yo creo que el partido contra el primer partido de Liga, sí, Cruz Azul lo va a ir a disputar con todo. Sí, y los otros 2, la serie me parece que se va a inclinar también para Cruz Azul, porque las realidades actuales nos están dando eso, Beto. Jorge, decía antes de que te perdíamos por un instante, la prensa en Monterrey es maldita, es un partido muy importante, los dos técnicos llegan con una presión, decía, Larcamón llega con la presión de ser campeón en Cruz Azul por el proyecto que ya está armando, que ya armó, mejor dicho, Iván Alonso, por lo que él ha argumentado que quiere ser campeón y creo que se lo merece el Larcamón, pero también la presión viene del otro lado con Torrent, un técnico que no ha dado el do de pecho. Monterrey, desde la llegada del Tato Noriega, parece que no logra hacer muchas cosas. Estuvo en una final con De Michelis, cae ante el América con golazo de Richard Sánchez, pero de ahí fuera lo demás ha sido pura picada. O sea, ha habido problemáticas con los jugadores, los españoles no están funcionando. Entonces, Jorge, es un partido que llama mucho la atención. Ojo a la estadística, 3 partidos ganados tiene Monterrey, 5 Cruz Azul, el resto han sido en los últimos 10, por así decirlo, el resto han sido empates. El último se dio el 25 de octubre del 2010, perdón, el 25 de octubre del 2025, 2-0 Cruz Azul, el 8 de marzo del 2025, 1-1,
y después Cruz Azul otra vez en el 2024, en agosto del 2024, el conjunto de Cruz Azul goleó a Monterrey 4-0, Jorge. Sí, bien lo señala Alberto, las estadísticas se inclinan un poco más a favor de Cruz Azul y actualmente el momento también, ¿no? Se inclina a favor de Cruz Azul. Bien lo dices, los dos tienen la presión, uno una presión diferente, ¿no? Creo que Torrent más presión ya como tal supuesto, ¿no? Por lo que he escuchado, su puesto está en alto peligro, los resultados no son favorables, el funcionamiento de Rayados tampoco es el mejor en estos momentos, no ha encontrado, ¿no? La fórmula adelante con la salida de Berterame no han encontrado un 9 que pueda suplirlo. No funcionan las cosas de momento para el equipo de Monterrey. Por otra parte, creo que Cruz Azul viene con un mejor funcionamiento, la confianza viene mejor. Yo creo que el partido de este fin de semana y la serie también, como escuchaba Lucio, creo que se inclinan a favor de Cruz Azul. Sabemos que en el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero se ve complicada la situación para el equipo de Rayados de Monterrey en cuanto a fútbol, en cuanto a la presión para el técnico, que creo que es importante en los medios del norte del país. Sí, el último partido que gana Cruz Azul fue en una semifinal 2-1 en el 19 de mayo del 2024. Gana Cruz Azul, Monterrey 2-1. En la ida, Cruz Azul gana 1-0. En la vuelta 2-1, pasaba por mejor posición en la tabla en ese momento el conjunto de Rayados. Jorge, me quedo contigo. O sea, cuadro que gana, repite, sabemos que ya tiene un 11 ideal, creo que el Arcamón ya lo tiene bien establecido, pero ¿no crees que pueda hacer ahorita una sustitución de cambios para darle más énfasis a la CONCACAF Liga de Campeón y por qué no ser otra vez campeón de ese torneo? Lo veo difícil, Beto. Creo que este partido del fin de semana va a repetir prácticamente el mismo 11 que plantó contra Chivas, a excepción veremos también cómo le va a Lira y a Charly en este partido que va a jugar la selección mexicana. Esperemos que no pase ninguna lesión ni nada de ese tipo de cosas que pueden suceder. Yo creo que si no sucede nada extraño va a repetir prácticamente el mismo 11 que ha venido plantando, que plantó contra Chivas, y donde podría quizás ver alguna rotación sería en el primer partido contra Monterrey en el de ida de CONCACAF. Creo que es donde más ha estado dando rotación Larcamón en estos partidos, y dependiendo cómo se dé el resultado en el primer partido de la serie, puede que comience a dar este mix de jugadores titulares con jugadores que no tienen tanta relevancia para el partido de vuelta, pero para este partido del fin de semana yo sí creo que Cruz Azul va a proponer el mismo 11 que la semana pasada contra Chivas. Lucio, la misma pregunta, o sea, mezclarías algunos jugadores, ya sabemos que dos de Cruz Azul, Lira y Charly están en selección, hoy van a estar en Querétaro ante Islandia, vamos a ver cómo llegan, para que jueguen el sábado y o sea, te arriesgas a jugar con novatos, por así decirlo, en la CONCACAF Liga de Campeones ida o en la vuelta, dependiendo obviamente de los resultados, como el portero que había puesto el Arcamón en la anterior llave. ¿Estás muteado, Lucio? ¿Está el micro ahí apagadito? Ahí está. Sí, Beto. Yo creo, Jorge, yo creo que Cruz Azul, y coincido con Jorge en ese sentido, Cruz Azul va a poner lo mejor que tiene para el próximo sábado. Y lo mejor que tiene que ver con sus seleccionados. ¿Sí? Si ellos regresan bien de la convocatoria, seguramente van a jugar, porque son importantísimos. Lo que viene en la CONCACAF ya tiene que ver con otras instancias. Cruz Azul acaba de ganar la CONCACAF hace unas semanas, hace un par de meses, 6 meses, va a ser un año, ¿sí? Tiene toda la posibilidad de hacer algunos mecanismos que le permitan sacar el resultado. Yo creo que va a apostar por lo que tiene. Si hace algún cambio, seguramente van a hacer esos cambios no de sistemas, sino de jugadores. Probablemente lo decíamos, está el caso de Kevin Mier, que posiblemente regrese, le podría dar minutos a Lucas Romero, por ejemplo, podría descansar por ahí algún jugador, dependiendo cómo se den las circunstancias del juego, porque si puede poner un equipo, que digamos, alternativo, pues podría ser que conforme lo fuera necesitado, fuera incorporando a su gente, porque son partidos muy desgastantes también, pero el partido que coincido con Jorgito, no va a mover nada, es con el primero en la liga. Ya los otros, probablemente ahí hay algunas modificaciones.
De acuerdo. La otra pregunta, ya regresa casi Mier, ya está casi por regresar. Jorge, es momento la llave de la CONCACAF, cualquiera de los dos partidos, utilizarlo o esperar a que yo creo que todavía sane aún mejor. Y la otra, cambias de portero, creo que Gudiño puede terminar el campeonato sin ningún problema, sea campeón Cruz Azul o no. Creo que Gudiño podría cambiar totalmente, o sea, terminar el torneo y a lo mejor ya el que sigue llegar y decir, vuelve a mirar la portería, ¿no? Sí, es la pregunta, ¿no? Que está alrededor de Cruz Azul, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta situación de la portería? Es un tema complejo, ¿no? Creo que Sí, los dos porteros tienen mucha jerarquía dentro del vestuario. Se sabe que Gudiño es un líder del vestuario, es uno de los jugadores, si no es que me podrán corregir, estoy casi seguro que es el jugador actualmente con mayor tiempo ya de estancia en el plantel. Es el único jugador que, si no me equivoco, queda de aquel campeonato de la novena y aparte con un rendimiento que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Por otro lado, sabemos que Kevin Mier pues ha sido los mejores porteros de la liga desde su llegada y va a ser complicado, ¿no? Yo sí la jugaría con Andrés Gudiño y a Kevin Mier irle dando minutos en CONCACAF. perfecto. Lucio, la misma pregunta para ti. ¿Le das minutos en CONCACAF o se los dejas al chico que lo hizo bien en el primer partido? Entiendo que el rival es distinto, no es lo mismo Vancouver que Monterrey, pero le dejas al chico y que Mier se recupere de todo el torneo y a lo mejor utilizarlo en la final de la CONCACAF o en estancias ya de más adelante de eliminación directa, ¿no? Mira, no, antes que otra cosa, te quiero decir que qué bueno que yo no soy Nicolás Larcamón, porque créeme que sí son decisiones bravas. En primera instancia, ha salido ahí el run en las redes sociales en torno a que él ya borró de Instagram todas las fotos alusivas a Cruz Azul. Se preguntan, hay la duda si tiene que ver con el contexto que está viviendo o si tiene que ver con alguna estrategia por parte de la agencia que lo lleva. Hay que recordar que en el caso de Bogus, semanas antes de que se diera el desenlace de su salida, pues se jugueteó con todo eso y pues borró todo lo de Cruz Azul. Aquí me parece que el Arcamón, si yo fuera el Arcamón, yo lo que haría es mantener a Barbas Tristes en la portería, porque ha demostrado carácter, como lo dice Sí. Jorge, es un cuate que es referente en el vestidor. Ha demostrado una gran valía al confirmar la confianza que hay en él. Ha demostrado una gran superación, porque el portero que estaba con el Tuca Ferretti al portero que está actualmente, hay un mar de diferencia. Ha crecido mucho en los últimos años, pero tienes a un portero de talla internacional como es Kevin Mier. ¿Qué hago? Kevin, recupérate, ¿sí? No vamos a forzar tu salida, no vamos a forzar alguna recaída, trabaja bien, sigue trabajando y a poner a Emanuel Ochoa en los partidos que le corresponden en la Copa, entendiendo que si llegase a una hipotética final, pues la portería tiene que estar custodiada por el portero titular. Ese es mi punto de vista. Por eso te digo, que bueno que no soy Nicolás Larcamón, porque al final del día son decisiones bravas. Por un Sí. lado, pones al portero, le respetas la jerarquía a Kevin Mier, pero por el otro lado, pues mandas a la vaca al arquero que ha estado cometiendo estadísticamente menos errores que el otro. Entonces, es brava la situación. Yo trataría de que Kevin, no con ese pretexto, pero sí con ese fundamento, recupérate, ponte físicamente bien, ¿sí? Y en la medida que vayas avanzando tu recuperación y Cruz Azul vaya avanzando en la Copa de la CONCACAF, si eso es posible, pues entonces intercalarlo a Kevin Mier en la Copa. Emanuel está muy joven, ¿sí? Y es un muchacho que seguramente más adelante será el titular de la portería de Cruz Azul. Totalmente de acuerdo, porque aquí vamos a desmenuzar un poquito ahorita el partido. Creo que en portería, creo que los dos coincidiremos los tres. En portería creo que Gudiño le toma ventaja a Cárdenas de Monterrey. Gudiño creo que se lleva la ventaja en la portería. En la defensa creo que hoy por hoy la defensa de Cruz Azul es, a pesar de que recibe muchos goles, Jorge, si me equivoco, corrígeme porfa,
puedo decirte que hoy Cruz Azul, pese a que recibe muchos goles, es mejor defensa que la de Monterrey. El medio campo, creo que ahí sí hay cierta similitud, aunque para mí el mejor todavía de la liga sigue siendo el de Cruz Azul. Hay cierta paridad con los españoles, con Canales, con Torres, con el otro ahí. Y adelante, creo que también hace diferencia Cruz Azul, ¿no, Jorge? Porque trajiste a Dudevic, pero lo desaprovechan, no le llegan balones a él, todo lo hace Canales, todo lo hace Oscar Torres, todo lo hace Torres, todo lo hace el Tecatito, pero no pueden encontrarlo, y lo bien que se ha visto el nigeriano en Cruz Azul puede ser esa variante que le pueda dar el triunfo a Cruz Azul, ¿no? Sí, y es que además los momentos que pasan los elementos de Cruz Azul y los momentos que pasan los jugadores de Monterrey es completamente diferente, ¿no? A pesar de que en nombres tienen jugadores que pueden tener cierta paridad en cuanto a calidad, el momento que pasan los jugadores de Cruz Azul es muy superior al que está pasando el equipo de Monterrey. Ya bien lo decías, después de la salida de Berterame, se traen a Durjevic del Atlas, no anda fino, el partido del fin de semana contra Pumas falló al menos un par de oportunidades claras de gol. Canales creo que es el que más mantiene el nivel, pero sí está por debajo de lo que ha venido mostrando en temporadas pasadas. Oliver Torres también está debajo del nivel. Defensivamente creo que ninguno puede tener ahorita el nivel que tiene Lira y Dita. Es decir, creo que los momentos de Cruz Azul sí son muy superiores al tema del plantel de Monterrey, además de la presión que ya vienen encima con los malos resultados, el mal funcionamiento. Creo que eso al final también puede llegar a pesar el fin de semana. Sí, Lucio, para ti, ¿dónde crees que puede haber una paridad o una diferencia en línea por línea entre Cruz Azul y Monterrey? Yo creo que tiene que ver con las individualidades. A nivel individual, lo que es el fútbol individual, muy probablemente Cruz Azul tenga, junto con Monterrey, tengan esa ventaja de tener jugadores que por sí solos pueden decidir un partido. Pero en el bloque, Cruz Azul tiene una cuestión muy interesante, que es la que creo yo que tenemos que ponderar. Cruz Azul en bloque, la calidad de sus jugadores se pone al servicio del equipo. Por lo tanto, el equipo de Cruz Azul tiene mucho mejores acompañamientos, mucho mejores descolgadas, mucho mejores traslados, y todo esto se lleva al terreno de juego. Yo no voy a decir que por los jugadores que acaba de mencionar de Jorge, en el sentido de que tienen calidad, por supuesto que la tienen y son grandes jugadores, pero es como los dedos de una mano, ¿no? Pueden ser muy buenos, pero pues, lo más fuerte es cuando están juntos, cuando están unidos. Y eso es lo que tiene Cruz Azul ahorita. Tiene jugadores de muy buena calidad, pero está jugando en bloque Cruz Azul mucho mejor. Y las individualidades se notan cuando se tienen que notar, que son en la definición, ¿sí? En la portería, en la defensa central, donde los jugadores generalmente tienen un sistema, pero tienen que decidir solos. Entonces, en ese sentido, creo que Cruz Azul tiene un poco más de que puede presumir. Aunque, como dice Jorge, y tiene toda la razón, en el fútbol cualquier cosa puede pasar, pero los antecedentes son importantes para poder esbozar algo que pudiese suceder. Yo no veo a Cruz Azul abajo de Monterrey en este momento. Totalmente de acuerdo. Jorgito, ¿tu pronóstico para el partido del sábado? Me parece que Cruz Azul gana 2-0. 2-0. Lucio. Fíjate que ayer me estaba con mi hijo platicando precisamente de eso, y yo le comentaba que siento que Cruz Azul puede ganar este partido por 2 o 3 goles, pero para no errarle, coincido con Jorge, 2-0 también. 2-0. Yo me quedo con el 3-1, para que sea diferencia de 2, 3-1. Ahí yo me quedo con ese partido. Pero bueno, razonable. Es razonable. Ahí está, la jornada número 8, y es momento de lo que les gusta a todos ustedes, la figura del día de hoy. Vamos a ver quién nos dice, quién preparó la producción, a quién nos trajo hoy la hermosa producción de esta semana, que ojo, la semana que viene podría ser Cruz Azul super líder, ¿eh? Si perdiese Chivas y gana Cruz Azul podría ser super líder, y el Arcamón podría volver a estar en la antesala de ser uno de los grandes entrenadores del fútbol mexicano. Creo que ya lo es, pero aún todavía más. Nació en Oaxaca, de León, Oaxaca, el 30 de marzo de 1980, es futbolista mexicano, jugó de defensa, uno de sus últimos equipos fue
el conjunto de Querétaro de la primera división. Tuvo su debut en el primer equipo de Cruz Azul, obviamente en Cruz Azul Hidalgo, hay que decirlo. Después llega a Cruz Azul y lo dirige José Luis Trejo en el verano del 2002, en el partido de Cruz Azul 3-1 ante el Atlante, disputado el sábado 2 de febrero del 2002. Inició de titular de defensa central junto con el peruano Juan Reynoso y el David Mendoza. Tras la salida de Reynoso en el Apertura 2002, se consolida como titular en la defensa junto a Melvin Brown, otro de los grandes y uno de los que es tendencia en redes sociales por la muertiña y que no existía el VAR, porque si no hubiera sido un penalote clarísimo el que le hubieran marcado a favor al conjunto de Monarcas Morelia. Sus cualidades técnicas poco a poco lo fueron convirtiendo sin duda en uno de los mejores defensas de México, implacable sobre todo en la mano a mano, fino con la pelota y con la capacidad para incorporarse al frente jugando como lateral. En el 2003 sería su despegue definitivo y tuvo que llegar al fútbol de Alemania. Llega al Stuttgart para una suma que se especulaba entre 3.5 y 4 millones de euros, luego de su buen desempeño en la Copa del Mundo del 2006, y eso gracias a Ricardo Antonio Lavolpe, que realmente lo fue llevando en ese mundial y también a lo que hace Cruz Azul. En ese mismo año, el Stuttgart cometió un autogol en su propia área en el encuentro que sostuvo el tricolor contra la selección de Honduras en San Pedro Sula. En el 2007, tras vencer al Cottbus por 2-1, el Stuttgart se coronó campeón de la Bundesliga, jugó la primera parte del partido, salió de cambio por el brasileño da Silva al minuto 46, disputó 26 partidos de la Bundesliga y con ellos se coronaron campeones de la temporada 2007. Otro que hizo mancuerna incluso con otro mexicano allá, que fue el jugador Pavel Pardo. Los equipos: Cruz Azul Hidalgo del 2000 al 2001, 25 partidos, 0 goles. Cruz Azul, primera división, 2002-2006, 146 partidos. Stuttgart 2006-2010, 101 partidos, una anotación. Monterrey, prácticamente 2010-2014, 102 partidos, una anotación. Querétaro, 2014-2015, 36 partidos, 0 anotaciones, y después regresa para jugar 26 partidos con Monterrey en el 2015-2016. Su palmarés: este señor tiene mucho palmarés: Copa Oro CONCACAF 2003, Copa América 2004, Copa FIFA Confederaciones 2005, Copa Oro CONCACAF 2005, Copa Mundial de la FIFA. Tiene en esa participación, hay que decirlo, en esa participación la tiene. Campeonatos con la Bundesliga, con el torneo Apertura con Monterrey, uno de los que sin duda se quedó sin nada de ser campeón con Cruz Azul y creo que lo merecía. Liga de Campeones de la CONCACAF con Monterrey, Liga de Campeones de la CONCACAF con Monterrey en 2 ocasiones, Copa Oro de la CONCACAF con la selección mexicana, Liga de Campeones. Vaya que ha sido todo un revulsivo, uno de los grandes defensivos. Mi querido Jorgito, te preguntamos, ¿te tocó algo no sé si te tocó verlo jugar en vivo, pero en la historia de Cruz Azul, Ricardo Osorio hoy es nuestra figura del día? Sí, sí me tocó verlo jugar a Ricardo Osorio, no con Cruz Azul, lo tengo más visto en el Mundial 2010. Ajá. Y por supuesto con Monterrey, ¿no? Sobre todo más su segunda etapa, también la primera, pero sobre todo la segunda con Cruz Azul prácticamente no tengo muchos recuerdos de él. De lo que sí he escuchado hablar mucho y he visto mucho es de su participación con Ricardo Lavolpe, ¿no? También mencionaba en algún momento Ricardo Lavolpe que fue uno de los elementos más importantes para él en su esquema, en sus temas de la salida de balón. Era un jugador que tenía muy buena técnica individual. En Alemania también, además de haber ganado ese campeonato, creo que fue un jugador muy solvente y bien lo recuerdo sobre todo como te comento en el tema de Monterrey y en Cruz Azul casi no, desafortunadamente, pero sí he escuchado que era un muy buen defensor es el jugador mexicano. Sí, Lucio, sin duda un referente de la defensa de Cruz Azul a la altura de Juan Reynoso, ¿eh? Qué triste que nunca pudo ser campeón con la máquina cementera. Pues sí, no, bueno, es que esa generación a todos, sí. A toda esa generación le tocó la mala fortuna de no levantar una copa, teniendo todo para poderlo hacer. Bueno, pero Ricardo Osorio, conocido en la Noria como el Oso,
Ajá. Mira, no voy a exagerar, ¿eh? Los halagos los reconocimientos vertidos por Ricardo Lavolpe por su calidad de técnica. Claro, está la jugada esa que lo marcó para toda la vida con el, ¿cómo se llama? En contra de la Maxi selección de Rodríguez, ¿no? Argentina. Sí, con el partido contra Argentina en el Mundial Sí, de de Maxi Sudáfrica. Rodríguez que hace el golazo, que era la única manera que podía Argentina vencer a ese México, ¿no? No me refiero a ese partido, amigo. Me refiero al partido que se jugaron en 2010. En el 2010 que le da la pelota, no recuerdo a quién, se le entrega la pelota mal a un delantero argentino y hace el gol. Pero bueno, mira, olvidándonos de eso, es un gran jugador. Al Fue un Apache gran Tevez, ¿no? Al Apache Tevez. Sí. Que hizo otro, y creo que en ese juego hizo dos el Apache Tevez, porque Que uno está en fuera de lugar clarísimo, uno que es en cuando claro de fuera de lugar. viene el reclamo de la gente hacia la tribuna, que vean las pantallas, pues el offside, no había VAR obviamente, el offside y el error que tú dices. Muchos equipos no tendrían tantos campeonatos si el VAR hubiera existido desde antes, pero bueno. Claro. Déjame decirte, amigo, también que Osorio, a mí me tocó ver al mejor lateral que ha tenido Cruz Azul en el fútbol, sí, que fue Nacho Flores, sí, el viejo maestro. Yo lo vi en la década de los 70s y en los 80s, lo vi cuando se retiró, etcétera. Israel se retiró en 1989 vistiendo una sola playera, que fue la de Cruz Azul, nada más. El número 2, ese lo hizo grande Ignacio Treyes Ocaranza, el mejor lateral derecho que ha estado en Cruz Azul. Y mira que han pasado muchos, pero para mí, me hago responsable. El siguiente jugador que se acerca a Nacho Flores fue precisamente Osorio. El Oso Osorio fue un jugador dotado técnicamente para esa parcela. Y en algunas entrevistas lo escuché y no es tan payo como el Catita o como otros de Oaxaca, ¿eh? No, se expresa correctamente, tiene cierto grado de instrucción, tiene algunos conceptos muy bien definidos, y me parece que fue un gran jugador, nacido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, que eso es súper importante porque viene de esas grandes escuelas de allá de Oaxaca, de Hidalgo, todas estas escuelas que durante mucho tiempo Cruz Azul estuvo trabajando. Lastimosamente, vuelvo a insistir, no fue campeón con Cruz Azul, pero sin embargo su legado ahí queda. El Oso me parece que es uno de los defensas que no solamente le dio satisfacciones a Cruz Azul, le dio satisfacciones a México, porque muchos estábamos al pendiente de cómo le iba en el Stuttgart, ¿sí? Cómo le estaba yendo en Alemania cuando estaba con Pavel, etcétera. Fue un gran jugador, plagado de otros muy buenos jugadores, que pues la gente se recuerda de que no fue campeón y que dio un pase para gol en una Copa del Mundo, lo cual me parece irrelevante con esa gran trayectoria que tuvo y el reconocimiento que no solamente tiene de la gente, también de sus propios compañeros, Beto, Jorge. De acuerdo, aquí con Víctor Manuel Bucetich, que lo llevó y lo lleva al título, su único título en la liga en México, lo tiene con Monterrey, tristísimo, le toca a esa generación, esa mala suerte, mi querido George, le tocó a Osorio de la famosa Cruz Azuleada, todas las Cruz Azuleadas, de todas esas finales que llega Cruz Azul en esos Inters, pues le toca y pues pierde Osorio y obviamente pues triunfa en el fútbol europeo, se va y en una posición que es complicada para un mexicano, porque es de cierta altura, o sea, no son muy altos, no son como el Maza Rodríguez, pero era chaparrito y sin embargo se codeaba con los altos y picudo el buen Osorio, ¿eh? Sí, era complicado, ¿no? De su físico quizás no decía lo bueno que era realmente, ¿no? Es que tenía una buena lectura de juego. Era un jugador muy completo de lo que yo recuerdo, ya lo decía Lucio, y también yo escuchaba mucho de su técnica en cuanto a salidas de balón, ya lo había dicho, y además de que tenía una muy buena lectura de juego, ¿no? Sabía anticiparse bien a los momentos, veía cosas que quizás otros defensas no lo veían y eso le daba ventaja en el juego que quizás no le daba su ventaja en complexión física y es por eso que creo que al final termina triunfando, ¿no? A excepción evidentemente y lamentablemente de Cruz Azul en cuanto a campeonatos en el resto de equipos donde y evidentemente en Querétaro, pero en Monterrey y en Stuttgart pues pudo concretar un campeonato y creo que le faltó quizás un poco más de justicia para las cualidades que tenía tanto en Cruz Azul como en selección mexicana.
Sí, totalmente de acuerdo. Recuerden que la figura de la semana es extraída por Scriptum, el mejor lugar para hacer sus agendas y libretas. Métanse ahí al Instagram, scriptum.cdmx, y ahí pídanla su agenda, su libreta, etcétera, etcétera, para que puedan ustedes presumir en el trabajo, en la escuela, que tienen una agenda Scriptum, la gran figura. Yo creo que, no sé si coincidas conmigo, Lucio, yo creo que esa generación donde estaba Osorio, de las mejores defensas que ha tenido la selección mexicana, ¿no? Con Sí, Márquez, Osorio, Salcido en su momento. coincidió con una etapa muy dulce de la selección mexicana, la etapa de Ricardo de la Volpe O sea, en el 2005. que Fue explotó una, después del Mundial, hay que aclararlo, que explota después del Mundial, y se fueron muchísimos a Europa, gracias pues, a la Volpe. se fue Salcido, ya estaba ya Rafa Márquez, se fue el El Pavel, se Principito fue, Guardado se fue. ajá, sí, fue una época muy bonita de jugadores que estaban jugando a muy buen nivel en aquel tiempo. Ahora ya de eso, Le no tocó quedan jugar polvos, no con quedan Aarón polvos de Galindo esos de lodos, mi defensa. querido amigo. Le tocó jugar a Osorio con Galindo de defensa, sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, pues Sí. acuérdate que ahí estuvieron con el asunto ese de los. Sí, del Clembuterol, pero me refería en Uh-huh. Cruz Azul, le tocó jugar de defensa con Cruz Azul y con Claro, Carmona, o Carmona todavía no llegaba a Cruz no, Azul. Carmona era lateral izquierdo, jugaba de Izquierdo. lateral izquierdo. Y pues sí les tocó jugar juntos, claro, coincidieron. En la época de Enrique Mesa, en la época de Luis Fernando Tena, y pues con Romano también les tocó jugar juntos. Entonces, sí, fue una gran aportación de Cruz Azul. Más que otra cosa, Beto, yo subrayaría la aportación de Cruz Azul, siendo un equipo que generalmente sus fuerzas básicas no tienen esa relevancia, pero mira, calladitos, pero Cruz Azul tiene en la Copa del Mundo, sin muchas luces, dos jugadores, en el caso, bueno, varios jugadores, dos porteros, 86 Pablito Larios, que nunca, no había debutado con Cruz Azul, y ya estaba en la selección, estaba en la segunda división. Oscar Pérez en el 2002, ¿sí? Correcto. Portero titular de Cruz Azul, nacido de Cruz Azul, y jugadores como el Oso, que titular indiscutible en Europa, campeón en Europa, titular con Cruz Azul, nacido de sus fuerzas básicas, pues ahí está. Yo creo que luego muchas ocasiones las épocas no le dan justicia a los jugadores. Yo hablando de Nacho Flores, estoy seguro que no lo vieron, pero yo tuve la oportunidad hasta de platicar con él en 1984. Pero bueno, en ese sentido, Nacho Flores era un jugador que marcó ¿cómo les puedo explicar? Un Lo que antes y un antes. después. Sí, porque los laterales no iban al frente, los laterales llegaban a la media cancha y se quedaban atrás. Y tú lo podías ver en el estadio, una línea de 5 atrás, de 4 atrás, y los mediocampistas empujando y los delanteros atacando, pero los defensas siempre atrás. Entonces, Nacho Flores era de los que iba y con esa gran técnica que tenía, incluso hacía unos centros, pero a la cabeza, a los pies. Era un jugador fantástico, Nacho Flores. Y Osorio tenía habilidades muy importantes defendiendo, porque defendía muy bien y atacaba perfectamente. No como ahora que tenemos a Rotondi, que es un gran jugador, que ataca muy bien y defiende más o menos. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hemos llegado al final de este espacio llamado Azul en Concreto. Un gustazo haber estado con ustedes, damas y caballeros, un gustazo. Mi querido Jorge, gracias. Nos vemos la siguiente semana por acá en otro espacio más de Azul en Concreto. Gracias a ti, Beto. Abrazo para ti, abrazo para Lucio, abrazo evidentemente para la gente que nos sintonizó el día de hoy. Y sí, aquí estaremos la próxima semana esperando con buenas noticias con lo que va a suceder el fin de semana ante Rayados. Claro que sí. Le damos ahorita, creo que ya está, ahí está. Mi querido Lucio, amigo, muchísimas gracias, amigo, por haber estado con nosotros. Nos vemos el siguiente miércoles en otro Azul en Concreto. ¿Estás muteado, amigo? Siempre es un placer, mi querido amigo Beto, Jorge, siempre es un placer estar con ustedes y sobre todo hablar de
el equipo de nuestros amores, la máquina cementera. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, los dejamos. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.